El fracaso del hombre está en hacer su voluntad. Fíjate bien, cuando tú te desarrollas y empiezas a crecer como hombre, te das cuenta de que tienes una voluntad, algo que Dios te ha entregado a ti en la que puedes decidir qué hacer y qué no hacer. Y en algunas cosas se te ha otorgado lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Esto significa que tú puedes hacer lo que deseas hacer, cómo vestirte, qué comer, ejercitarte o no, qué negocios hacer, en qué lugar vivir, en qué país vacacionar, dónde estar, con quién casarte. Vas a tener múltiples decisiones en tu vida que van a estar sometidas a tu voluntad. Pero hay algo específico en lo que tú debes de incluir y obedecer la voluntad de Dios, y es en cuanto a tu propósito eterno. Por ejemplo, servir o no servir a Dios. Tienes que incluir y aceptar la voluntad de Dios en tu llamamiento. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu destino en esta tierra? Cuando el hombre ignora el destino o la voluntad de Dios, es cuando empieza a ver su vida diluida, empieza a ver su vida que va de fracaso en fracaso. Y cuando tú empiezas a notar que las cosas no te están saliendo bien, empiezas a sentir, fíjate bien, estrés, empiezas a sentir ansiedad, insomnio, que son enfermedades de este siglo. Durante la historia los hombres han sufrido eso cuando están fuera de la voluntad de Dios. Pero en este tiempo hemos notado un incremento de la depresión, hemos notado un incremento de la ansiedad, hemos notado un incremento del insomnio, hemos notado un incremento de todas estas patologías, y consigo llevan impotencia, llevan crisis emocionales, llevan un desequilibrio de la psiquis, de la mente, en la que el hombre ya no tiene un equilibrio mental, sino que empiezan a suicidarse, empiezan a desvariar, empiezan a vivir en locura, empiezan a vivir fuera de la voluntad y el diseño de Dios. ¿Por qué razón? Porque no estás cumpliendo tu propósito, tu asignación, la voluntad eterna y divina de Dios. ¿Cómo conoces la voluntad eterna y divina de Dios? Tienes que tener una relación íntima y personal con Dios, porque solo es en su presencia que te es revelada su voluntad. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios si tú no has estado en su presencia. Solo una persona que ha estado en la voluntad de Dios conoce el propósito, la voluntad eterna de nuestro Rey. Fíjate bien, esa voluntad te va a llevar consigo a la abundancia, porque en su presencia, en su voluntad es que hay plenitud, hay gozo, hay paz, hay abundancia. Fuera de Él, fuera de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Es entonces donde tú entiendes, ok, yo debo de someterme a la voluntad de Dios. Yo tengo que entregarme a la voluntad de Dios. Siempre y cuando tú te entregas a la voluntad de Dios voluntariamente, fíjate bien. Sí, porque fíjate, el Espíritu Santo es el que te lleva a esa voluntad. El Espíritu Santo es aquel que no te obliga, no te empuja, sino que Él te inspira, te lleva, te atrae. Pero cuando tú no estás en la voluntad de Dios, las cosas empiezan a salir basado en tus esfuerzos, basado en tus recursos, basado en tus planes. Ojo, entonces si tú quieres que tu vida cambie, lo que tienes que hacer es entregarte a la voluntad eterna y soberana de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no hay enfermedad. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no hay crisis. Cuando tú estás en la presencia de Dios, entiendes el plan eterno y soberano de Dios para tu vida. Lo que quiero enseñarte en esta mañana, en este día, en esta noche, es que aprendas a vivir en la voluntad de Dios para echar de tu vida toda crisis, toda ansiedad, todo insomnio, todo desánimo, toda depresión, todo deseo de suicidio, toda enfermedad, toda pobreza, y empieces a vivir en el plan eterno y soberano de Dios para tu vida.